Hola, muy buenos días a todas, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Marinés Pérez y hoy voy a ser anfitriona y la que traiga la palabra en el día de hoy. Em, yo escucho unos podcasts de dos, son bien jovencitos, son una pareja de hombre y mujer, un matrimonio, y ellos siempre traen una palabra de bendición y ellos comparten a las personas que se suscriben, ellos les comparten las notas de cada podcast. Entonces, bueno, yo me suscribí y hoy pues no es... la palabra que traigo me llenó mucho cuando escuché el podcast y luego cuando leí, porque aquí iba como un poquito más a fondo de lo que ellos estaban hablando. Y el título es ¿Cómo vivir la vida siendo más que vencedores? Una breve introducción dice, ¿alguna vez has sentido miedo aún sabiendo que Dios está contigo? Y creo que esto todos lo hemos experimentado, ¿verdad? En momentos en los que quizás nos llegue una noticia y quizás podamos sentir temor. Por ejemplo, yo soy muy nerviosa con todo esto, cosas naturales, ¿verdad? Eventos naturales, cuando hay tormentas, cuando hay tornados, por ejemplo, acá donde yo vivo hay tornados. Las tormentas son bien fuertes. Por ejemplo, yo recuerdo en Venezuela, que yo soy de Venezuela, cuando llovía, sí, podía haber truenos, relámpagos, pero no, yo nunca sentí que el apartamento se estremeciera como se estremece acá, esta casa con una tormenta tan fuerte. Y, y pues hay cosas, por ejemplo, terremotos, temblores, esas cosas a mí me ponen muy nerviosa. Pero yo he aprendido a descansar en Dios, ¿verdad? Entonces, aquí nos dicen, ¿verdad? Todos enfrentamos temores, algunos pequeños, otros que paralizan. A veces el miedo no viene porque la tormenta sea muy grande, sino porque hemos quitado la mirada de Jesús. La verdadera pregunta no es si tienes miedo, sino ¿a dónde están puestos tus ojos? Y eso creo que es una pregunta que debemos hacernos todo el tiempo. ¿Dónde está puesto nuestros ojos? ¿En la circunstancia? ¿En tu circunstancia, Marilu? ¿O está en Jesús? Y tú nos has demostrado, ¿verdad? Muchas veces que por supuesto, somos seres humanos y tenemos sentimientos y tenemos todas estas emociones y las sentimos, ¿verdad? Pero inmediatamente caemos en cuenta, es como un clic, ¿verdad? Que se nos pasa, un switch que decimos, ya va, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde están mis ojos puestos? Mi mirada, ¿dónde tengo que ver? En el problema en el que quizás hoy no tenga que comer, en el que quizás hoy no tenga cómo pagar la luz, en la enfermedad de mi hijo, por ejemplo, en tu caso, Marilu, o en Cristo, que Él es el que me fortalece, que Él es el que me da las herramientas para seguir adelante, que Él es el que me provee en todo sentido, en el amplio sentido de la palabra. Perdón, un momentico. Ok, entonces decíamos, ¿verdad? Que dónde está nuestra mirada. Entonces, cuando caemos y pasamos ese switch y nos damos cuenta que no importa las circunstancias que estemos pasando, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, nuestra mirada debe estar puesta en Él y confiar plenamente en Él. Y yo lo he visto personalmente en momentos en los que no he tenido cómo pagar la renta del apartamento donde vivíamos anteriormente y esto es algo que yo siempre cuento que mi esposo, y esto es el cambio que Dios hace en nuestras vidas, en Jesucristo, ¿verdad? Que hace en nuestras vidas que cuando llegaban esos momentos, esas tormentas, como les llama uno, y veíamos que, bueno, llegaba final de mes, un día como hoy, final de mes, ya faltando un día, y ver que no tengo el dinero y me falta, ajá, y ni que haga lo que haga lo voy a lograr. Pero entonces, la primera vez que me pasó, me puse a llorar, me desesperé, mi fe no la tenía tan fortalecida, pero cuando pasó una segunda vez, mi esposo inclusive vio el cambio y dice, wow, en otros momentos tú estuvieses llorando y no estás llorando, no te veo preocupada. Y yo recuerdo que le dije a él, es que yo
sé en quién confío y yo sé quién es nuestro proveedor. Y Jesús es nuestro proveedor, así que yo voy a descansar en Él, porque Él va a buscar la manera de ayudarnos para que nosotros cumplamos con nuestro pago. Y así fue, así fue. Entonces, siempre nuestra mirada debe estar puesta en Dios. Entonces, el miedo. El miedo es una emoción natural y universal que experimentamos los seres humanos ante una amenaza real o percibida. Es una respuesta del cuerpo y la mente que nos prepara para enfrentar el peligro, ya sea huyendo, luchando o paralizándonos, ¿verdad? Porque el miedo se puede manifestar de diferentes maneras y las reacciones son distintas en cada persona. Por ejemplo, ok, entonces nos dice lo que se conoce como respuesta de lucha o huida. Por ejemplo, mi mamá siempre decía, le decía a mis hermanos, si a ustedes eh, les llegan a atracar, ustedes den lo que tienen. Si les piden los zapatos, den los zapatos. No arriesguen su vida. Y en una oportunidad le tocó a ella y su reacción era como de violenta, como de pelea, como de enfrentarse con el que le quería robar una cadena. Y, o sea, le atlaron la cadena del cuello y ella, aparte que tiene una fuerza muy grande en las manos, agarró por la espalda, se volteó y tiró al piso al que le estaba robando y lo pisoteó. Y entonces él quedó, yo creo que ese hombre más nunca se atrevería a robarle ninguna mujer ni a nadie. Pero es por eso, porque su reacción es violenta. Le han pasado como tres cosas así y ella sabe que su reacción es violenta. Entonces ella a veces como que prefiere no estar en medio de cosas así que pueden provocarle esa reacción. Seguimos por acá. Desde un punto de vista psicológico, el miedo puede ser útil porque nos protege, nos alerta y nos ayuda a evitar situaciones riesgosas. Pero cuando se vuelve constante, irracional o desproporcionado, puede afectar nuestra vida, nuestras decisiones y nuestro bienestar. Según la neurociencia, nacemos con solo dos miedos, el miedo a ruidos fuertes y a caernos. Todos los demás los hemos aprendido o desarrollado en el camino de la vida. Algunos se deben a experiencias difíciles, otros a lo desconocido o al futuro. Tipos de miedo que enfrentamos. El miedo real, que es frente a un peligro evidente como un accidente, un robo. Miedo anticipador, angustia por algo que podría pasar, una enfermedad o el fracaso. Y esto es muy común verlo, que muchas veces nos preocupamos. ¿Y qué es preocuparse? Es, o sea, como que es anticiparnos a algo que no ha ocurrido. Entonces, muchas veces la persona dice, cónchale, que seguramente va a pasar tal cosa y va a llegar tal fecha. Vamos a colocar el ejemplo del pago de la renta, que va a llegar 1 de agosto y no voy a tener cómo pagar. Y estás hablando que eso fue un 15 de julio, por decirte. O sea, tienes todavía bastante tiempo para buscar la manera de conseguir ese dinero. Es diferente a cuando es como de un día para otro, que no es imposible, porque ya yo lo viví. También está el miedo fóbico, miedos desproporcionados, a alturas, a aviones, a las arañas, al estar encerrados. Miedo condicionado, nacido de heridas del pasado, traición, abandono, abuso, etc. El miedo solo es un síntoma y no la raíz del problema. La Biblia nos revela cuál es la raíz de todos los miedos que podamos desarrollar en el camino. Observemos un poco cómo Jesús respondía a la gente que tenía miedo. En Mateo 8:26 dice, y él les contestó. Cuando dice él se refiere a Jesús. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que pueden estar
orando, ¿verdad? Clamando a Dios y llorando desesperados por la situación que estén pasando y sienten que todo está perdido, que no hay solución de nada y de repente viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por ejemplo, yo la he sentido y es como que va menguando ese llanto que en principio puede ser que hasta te quita la respiración y de repente viene una calma y me entra como un sueño que tengo que acostarme. En una oportunidad me pasó que estando arrodillada, orando, llorando, clamando, vino esa paz que sobrepasa todo entendimiento y me quedé dormida. Sentada, así arrodillada, me quedé dormida en la cama. O sea, fue tanta esa paz que me durmió. En Marcos 4:40, entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Estos pasajes nos muestran que el miedo es en realidad una falta de confianza, en este caso en Jesús. La falta de confianza es la llave que abre la puerta al temor en nuestras vidas. El pasaje central de esta palabra está en Mateo 14 del 25 al 31. Y por aquí ya yo lo tengo listo para leer. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es cuando Jesús anda sobre el mar. Dice, más a la cuarta, ¿sabes qué? Lo voy a leer como completo para entender el contexto, a pesar de que aquí solamente nos nombran que es del 25 al 31. Comenzando en el 22, enseguida obligó a sus discípulos a centrar en él la barca e ir delante de él a la otra orilla. Entre tanto que él despedía a la multitud. Y una vez que despidió a la multitud, subió al monte a solas a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba ya en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces aquí es donde viene el de la palabra en el 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al verle andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y se pusieron a gritar llenos de miedo. Pero enseguida les habló de Jesús diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, Pedro, si eres tú, mándame a ir a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro a la barca, se puso a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al percibir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, tendiéndole la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces allí es cuando, ¿verdad? Nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Si Pedro no se hubiese puesto a prestarle atención al viento, no hubiese visto que estaba en medio del mar y hubiese puesto su mirada solamente en Jesús, él hubiese logrado caminar completamente hasta donde estaba Jesús sin caerse. Pero que él vio las circunstancias, entró su mente, ¿verdad? Entró su intelecto, vamos a decirlo, y le dijo, ya va, pero ¿cómo tú vas a estar aquí caminando en el mar? Nadie puede hacerlo. Y empezaron las dudas, ¿verdad? Y allí es cuando entonces él se desvanece y empieza a caerse. Entonces acá nos pregunta, ¿vale la pena confiar en Dios? Número uno, el significado de ¿por qué dudaste? Lo tenemos en Mateo 14:31. Jesús usa la palabra griega edistasas de distazo, que no solo significa dudar, sino vacilar o estar dividido interiormente, como si Pedro estuviera entre dos caminos, confiar en Jesús o temer lo que veía. Dos, no fue una corrección dura, sino llena de amor.
Jesús no le habló a Pedro con reproche, sino con ternura y compasión. Su tono fue de un maestro que comprende la fragilidad humana, no el de un juez severo. Su pregunta fue más un llamado al corazón que una condena. 3. Jesús respondió a la duda con fidelidad. Aunque Pedro dudó, Jesús extendió su mano de inmediato y lo sostuvo. Esto muestra que incluso cuando nuestra fe flaquea, Jesús no nos abandona, sino que permanece fiel y nos levanta con amor. La duda y la falta de confianza son lo primero que entra en nuestras vidas. Y si no las enfrentamos, terminarán convirtiéndose en un temor descontrolado. Nos pregunta, ¿qué alimenta tu fe? ¿Qué alimenta tu temor? El miedo se alimenta de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que creemos, pero la fe también. Puede que lo que te da miedo sea real, pero lo que realmente importa es dónde están puestos tus ojos. La fe se alimenta cuando nuestros ojos están puestos en Jesús. ¿A dónde están puestos tus ojos? Nos pregunta nuevamente. ¿En el problema, en la dificultad o en Jesús, quien te ama y cuida de ti? Salmos 112, 6 y 7. El justo jamás caerá, su recuerdo permanecerá para siempre. No temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Señor. Cuando Pedro clamó, Señor, sálvame, Jesús extendió su mano al instante. No esperó a que Pedro nadara de regreso, no le dejó tragar agua, lo agarró, lo sostuvo con su amor. ¿Qué te está gritando la tormenta hoy? Quizás estás escuchando cosas como, no vas a lograrlo, esto no tiene salida, estás solo, no vales, Dios no te va a responder. Pero en medio de esas voces, Jesús también te está hablando. Ups, perdón. Ok. Tengan ánimo, soy yo, no teman. Esto lo vimos en Mateo 14:27. El amor de Jesús es tan grande que aún si te estás hundiendo por dudar de Él extiende su mano para ayudarte a salvarte. Qué hermoso es nuestro Padre amado. El mundo busca seguridad para calmar sus miedos, pero Dios nos da fe para caminar sobre ellos. La victoria ya fue decidida. Su amor es nuestra victoria. En Romanos 8 del 35 al 39, voy a leer lo que dice acá y luego lo busco acá. Dice, es una declaración poderosa para los hijos de Dios. Pablo no ignora el sufrimiento. Menciona tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada. Pero luego dice en Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solo vencedores, más que vencedores. En griego sería upernikome. Significa superar con una victoria aplastante. Y no es por nuestras fuerzas, sino por medio de aquel que nos amó. Lo contrario al miedo no es la seguridad, sino la fe. El mundo busca seguridad, pero la realidad es que esa seguridad puede fallar o puede ser quitada. En cambio, la seguridad que Jesús nos dejó es más firme que cualquier otra cosa. Aún en medio de las tormentas, no temeremos porque Él ya venció. Tenemos la certeza de la eternidad gracias a la sangre de Cristo. Y es por esto que no tememos porque sabemos que seremos sanados, sea aquí o en la eternidad, ¿verdad? Y esa es nuestra esperanza a quienes creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que no importa lo que estemos pasando aquí, no importa si estamos enfermos, no importa si estamos sufriendo, no importa lo que estemos pasando, porque
Todo eso es temporal. Lo que es eterno es lo que está en nuestro hogar, que es con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con nuestro Dios. Y allí no hay enfermedad, allí no hay dolor, allí no hay nada, ¿verdad? No hay calamidad. Allí estaremos viviendo felices con Él, la vida eterna. ¿Por qué su amor es la verdadera victoria? Porque el amor de Dios no cambia si estás caminando sobre las aguas, si te estás hundiendo o si ya tocaste fondo. Él es siempre la misma persona, ¿verdad? No importa la circunstancia, Él siempre está allí. No se retira cuando fallas. No depende de tu valentía o de tu desempeño. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y en Primera de Juan 4:18 nos dice, este amor nos libra no solo del miedo a la vida, sino del miedo al juicio, a la condenación, al rechazo, y eso cambia todo. Vamos a buscar, porque había dicho que iba a buscar Romanos 8 del 35 al 39. Y luego vamos a leer entonces Primera de Juan. Vamos a buscar acá Romanos 8. Para atrás. 8 del 35, ¿verdad? 35 al 39. Romanos 8, 35, 39. Ok. 35. Aquí está. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el día. Somos considerados como ovejas de matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el otro que dije que iba a buscar es Primera de Juan 4:18. 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor comporta castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Tienes dudas sobre tu salvación y eso te causa miedo? El miedo al morir te está acechando, más aún si no estás convencido de que pasarás la eternidad con Cristo. Hoy quiero animarte a que invites a Jesús a tu corazón para que en este momento pases de ser huérfano a ser hijo. Creer y confesar a Jesús como Señor no es solo una oración, sino el inicio de una relación constante. Y te aseguro que entre más los conozcas, más descubrirás la seguridad que sus promesas pueden ofrecerte, porque Él no falla y no miente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto está en Juan 3:16. Y ya para terminar, nos dice acá conclusión. Aún como creyentes tendremos miedos, dudas, tormentas, pero ya no somos esclavos del temor,
porque hemos sido adoptados como hijos. Y esto lo podemos encontrar en Romanos 8:15. Hoy la victoria no se encuentra en que desaparezca el miedo, sino en saber que Jesús está contigo en medio de él, extendiendo su mano, recordándote que su amor ya venció. Así que no te fijes más en el viento, no alimentes más tu temor, pon tus ojos en Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y con esto terminamos esta palabra, esperando que haya sido de bendición para ustedes, así como lo fue también para mí. Eh, Les invitamos a que compartan estas prédicas, estos enlaces de YouTube a sus familiares, a sus amistades, a esas personas que ustedes crean, ¿verdad? Que necesitan escuchar de la salvación, que necesitan escuchar de la verdad de Jesús, porque hay muchas personas también diciendo cosas que no son correctas. Y como siempre se dice, ¿verdad? Toda la verdad la encontramos, no se ve, aquí, en la Biblia. Con el filtro no se ve. Así que bueno, voy a